Un caluroso saludo, mis queridos hermanos y hermanas, apreciadas visitas. Es un placer estar con ustedes a través de este programa. Me gustaría saber. Las personas tienen muchas preguntas hoy en día. Nosotros en Secrets Unsealed hemos decidido establecer este programa con el fin de responder las preguntas bíblicas que la gente tiene. Ustedes pueden mandarnos esas preguntas a la siguiente dirección electrónica que van a ver en pantalla: tv@zoomtv.org. Repito, tv@zoomtv.org. Estaremos muy contentos de recibir sus preguntas. Vamos a hacer la investigación. Si hay alguna respuesta en la Biblia o en el espíritu de profecía que amplía lo que contiene la Biblia, vamos a compartirlo en un futuro programa. Tengo conmigo hoy al pastor Luis Fernando Manrique, un pastor de la Iglesia Adventista en la ciudad de Oakland, California. Estamos muy contentos de tenerle, pastor, como de costumbre. Quiero pedirle que tenga una oración. Vamos a orar. Querido Padre, estamos agradecidos contigo porque nos has dado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo para poder heredar vida eterna si creemos en Él. Pero junto a Jesús, Señor, tú nos has dado tu santa palabra. Una palabra llena de esperanza, de verdad, de salvación, que nos conduce a la eternidad. Gracias porque es a través de tu palabra, Señor, que nosotros crecemos. Y gracias porque cuando las personas hacen preguntas, Señor, las hacen porque quieren seguir creciendo en ti, en tu conocimiento. Danos sabiduría al pastor Bori, a este servidor, al poder responder algunas de las inquietudes. Y a cada uno de los que ven este programa, que tu bendición sea con ellos, para que podamos, Señor, prepararnos para la eternidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, pastor, tenemos una pregunta que creo que va a tomar la mayor parte del tiempo de este programa. Dice así: hola, pastor, mi inquietud es sobre lo que dice el espíritu de profecía con referencia al carácter de cada persona. Dice que lo único que llevaremos al cielo es el carácter. Mi pensamiento es que si es tan así, nadie sería salvo, porque intento caminar con Jesús, pero siempre la carne está plantando su bandera. Y cuando uno escucha las conversaciones de la mayoría de los hermanos, incluyéndome, ese carácter requerido es inalcanzable, porque la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y así uno tiene un parámetro de cómo están los corazones. El mío es el primero de todos los que están mal. Así que básicamente la idea es: de la abundancia del corazón habla la boca. Como el corazón es malo, tenemos una naturaleza pecaminosa, es inalcanzable la perfección. ¿Qué podríamos decir en cuanto a ese asunto? Wow, el tema es más amplio de lo que se ve a simple vista, pastor. Pero por supuesto, vamos a tratar de responder en los minutos que tenemos la inquietud. Comencemos diciendo que es cierto. La hermana White dice que lo único que se va a llevar al cielo es el carácter. Esa cita, y me gustaría que comenzáramos por ahí, porque esa cita está en el Hogar Cristiano. Esa cita, Hogar Cristiano, página 12. Hogar Cristiano, página 12, que es de donde él toma la información para poder hacer la pregunta. Una tremenda cita. Sí, y quiero compartirla con todos. Dice: si queréis ser santos en el cielo, debéis ser santos primero en la tierra. Los rasgos de carácter que cultivéis en la vida no serán cambiados por la muerte ni por la resurrección. Saldréis de la tumba con la misma disposición que manifestasteis en vuestro hogar y en la sociedad. Jesús no cambia nuestro carácter al venir. La obra de transformación debe hacerse ahora. Nuestra vida diaria determina nuestro destino. Tremendo. O sea, lo que está diciendo aquí la hermana Juárez es que Dios nos va a llevar al cielo. Lo único que va a llevar al cielo es nuestro carácter. Y que la muerte y la resurrección no cambiarán eso. Y ahora surge la pregunta: ¿y de dónde sacó eso la hermana Juárez?
¿Será que la Biblia dice algo de eso? Porque yo he descubierto algo en mi experiencia al leer los escritos de la hermana White. Amén. Que todo lo que ella dice está en la Biblia. Que ella lo único que hace quizás es aclarar, ampliar, comentar. Exacto. ¿Verdad? Y quisiera compartir por lo menos 3 textos, pastor. ¿Ok? Donde podemos encontrar soporte para eso. Primer texto es Mateo 5:48. ¿Ok? Mateo 5:48. Eso lo puedo repetir sin buscarlo. Adelante, pastor. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Esa es la preocupación de la persona que nos escribe y hace la pregunta. Esa persona está muy preocupada. ¿A qué horas? ¿Cómo yo voy a alcanzar esa perfección que Dios pide? Eso es imposible. Bueno, quiero decirles que cuando estudiamos esto de la perfección, nosotros debemos estudiar que sí es posible alcanzarla, pero quizás algunos tengan que ir a la muerte antes de alcanzarla. Pero ese es el ideal que Dios nos muestra. Es a donde debemos apuntar. Y yo invito a todos para que pidamos a Dios que nuestro carácter sea transformado. Bueno, pero hemos visto un versículo. Hay muchos más. Yo solo quiero mirar 3 para poder entrar en detalle. El segundo es Primera de Pedro 1:15, que yo creo que también hasta se lo sabe También de memoria. lo conozco. Primera de Pedro, ¿qué? 1:15. 1:15 Claro. dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento varias veces, por ejemplo Levítico 11:44 dice, sed santos porque yo soy santo? Eso viene del Antiguo Testamento. Claro, desde allí es de donde toma Mateo, de donde toma Jesús primero, Sí. y de donde toma Pedro, por ejemplo, toman esas palabras. Esas palabras Exacto. vienen del Antiguo Testamento. Porque es que Dios es un Dios santo y quiere que su pueblo sea santo. Correcto. Es que la mejor manera para que nosotros podamos prepararnos para el cielo es tratar de imitar al Señor Jesucristo. Cuando Jesús vino a esta tierra nos dejó el más grande legado que haya podido dar a la humanidad, su vida. Y cuando yo veo la vida de Cristo y quiero ser como Jesús, pues entonces ahora mi vida es transformada. Por eso Jesús es el centro del Evangelio. Por eso Jesús debe ser la persona a la cual estemos predicando y hablando todo el tiempo. Por eso Jesús es la persona a la cual debemos estar imitando. Ajá. Ahora, el apóstol Pablo, de la misma manera que Pedro, hace la misma alusión a esto de la santidad, pero lo hace en una forma un poco diferente. Eso está en Romanos 12:2. Romanos 12:2. Ese es un texto muy hermoso. Sí. Vamos a leer el 1 también. El 1 también, El claro. 1 y el 2 para tener el contexto. Voy a leer Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, note lo siguiente, pastor. Ya vimos que Jesús dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora dice el apóstol Pedro, sean todos perfectos en la manera de vivir. Todo lo que hagan, busquen ser perfectos Santos como Dios. como Él es santo. Como Él es santo. Pero ahora entonces dice el apóstol Pablo el cómo. Y entonces el apóstol Pablo dice ahora, hay que renovar el entendimiento. No podemos seguir pensando como hemos pensado toda la vida. No podemos seguir con las inclinaciones que hemos tenido toda la vida. Y ese entendimiento tiene que ser renovado para entender cuál es la voluntad de Dios y podamos ser santos. Entonces el apóstol Pablo aquí nos está diciendo, para llegar allá viene un proceso. Y es un proceso de una renovación constante de nuestra manera de pensar. Y cómo nuestra mente cambia constantemente, estudiando la palabra de Dios. La batalla se gana o se pierde en la mente. Ahí está. Lo que uno permite entrar es lo que determina lo que uno es. Lo que uno permite entrar por los 5 sentidos. Desde luego. Muchas veces yo voy a predicar actividades juveniles y no falta un joven o una señorita que me dice, pastor, yo tengo ciertos pecados que cometo y lucho por vencer ese pecado y no soy capaz de vencer ese pecado. ¿Qué me recomienda? Entonces yo le pregunto, ¿qué estás mirando y qué estás oyendo? Porque si estamos llenando la mente
Nunca vamos de a poder. música mundana, Claro. y estamos llenando la mente de la basura que vemos en el internet y llenando la mente con las películas de Hollywood que enfatizan inmoralidad, espiritismo, etcétera. Si metemos eso en el cerebro, ¿qué clase de carácter vamos a tener? Vamos a tener un carácter afín a lo que hemos metido en nuestra mente. Así que la batalla se gana dependiendo de lo que uno permite entrar a la mente que Dios nos ha concedido. Pastor, usted ha dado en el punto clave y por eso el apóstol Pablo habla de renovar nuestro entendimiento, Exacto. renovar la mente. Ahora, todo En inglés es renewal of your mind. Renovar tu Entendimiento no capta plenamente lo que significa de nuestra mente, que Renovar es el nuestra cerebro, mente. primordialmente el lóbulo frontal. Claro. Ahora mire, pastor, todo comienza por los pensamientos. Lo primero que el hombre tiene que aprender a controlar son los pensamientos. La Biblia habla mucho de eso, pero obviamente estamos en el tema que estamos abordando. Los pensamientos. Si usted repite esos pensamientos, se convierten en acciones. Sí, señor. Si usted repite esas acciones, se convierten en hábitos. Y si usted fortalece ese hábito, viene a formar parte de su carácter. El carácter es el conjunto de hábitos. Por eso algunas personas tienen mal carácter y otras personas tienen buen carácter. Todo depende de qué estoy pensando. Exacto. Si yo quiero pensar como Cristo pensaba, hacer las cosas que Cristo hacía, entonces voy a realizar, pienso en lo que Cristo hacía, voy a tener acciones como la de Cristo. Y si tengo acciones como la de Cristo, voy a generar hábitos como los de Cristo. Y si tengo hábitos como los de Cristo, voy a tener un carácter como el de Cristo. Exacto. Así que no es tan complicado. Yo entiendo la preocupación de la persona que nos escribe. No es tan complicado cuando nosotros comenzamos por los pensamientos. Ahora mira la inversa, mira el otro lado. Si yo tengo pensamientos pecaminosos, mis acciones son pecaminosas. Y si una acción la repito varias veces, se convierte en un hábito. Y esos hábitos pues dañan nuestro carácter. El Instituto College de Londres en el año 2012 hizo una investigación muy interesante. Y la investigación que hizo fue sobre los hábitos. Y la investigación iba enfocada a que cuando una persona repite una acción entre 14 a 66 veces, se convierte en un hábito. La acción más difícil o el hábito más difícil de crear es el hacer ejercicio, descubrió el Instituto College. Se necesitan 66 veces repitiendo la acción de ejercicio en periodos similares de tiempo entre una y otra acción para que se convierta en un hábito para toda la vida. Otras se forman con 14 veces, como el estar hablando en un mal tono a los demás. Esa acción fácilmente se forma el hábito. Por eso todo comienza en los pensamientos. Si cuidamos los pensamientos, pastor, vamos a tener acciones correctas, un hábito correcto y por ende un carácter correcto para que podamos imitar a Cristo, que es el carácter a imitar, como la palabra de Dios lo acaba de mostrar. A mí me consta ese asunto de los hábitos. Ajá. Todos los días, religiosamente, no puedo decir llueva, truene o relampaguee, pero si es posible por el clima, yo monto mi bicicleta 8 kilómetros cada mañana Gloria a Dios. y en la noche camino 3 kilómetros. Gloria a Dios. Así que ejercicio cardiovascular y también con las piernas caminando. Y al principio fue un poco difícil, hacía un día, luego no lo hacía, etcétera. Pero en los últimos años lo hago religiosamente, por así decirlo, y no me resulta ningún esfuerzo. Es algo natural, porque desarrollé un hábito. Y ahora si no camino, si llueve o algo, siento algo deficiente. Le falta algo. Sí. Lo mismo sucede con los hábitos espirituales, pastor. Así como usted está fortaleciendo sus piernas, así como usted está fortaleciendo su cardio, su corazón, todo el sistema sanguíneo, el sistema pulmonar, todo lo que sucede cuando se hace ejercicio, lo mismo sucede si yo desarrollo hábitos espirituales. Si yo todos los días estudio la Biblia y desarrollo el hábito, pues llega un momento en que si un día no lo hago, me hace falta. Sí. Porque es falta fundamental. Si yo oro todos los días
y disfruto mis momentos de oración, pues si no lo hago, siento que algo me está faltando. Si yo comparto el evangelio, testifico a otros, predico a otros, al amigo, al compañero, envío mensajes de texto espirituales, comparto los videos de Zoom TV con todas las personas, les digo que vean Zoom TV, por ejemplo. Si yo comparto y lo hago una y otra vez, pues desarrollo el hábito y ya no quiero parar de predicar. Todo comienza en los pensamientos. Sí. Esos se forman en acciones, se convierten en hábitos y se fundamenta el carácter. Así que mi recomendación a la persona que nos escribió es: haga que su mente se llene de cosas espirituales. Ponga su mente en la onda de llenar esa mente o ese cerebro con cosas que le va a dar la victoria sobre los malos hábitos. El apóstol Pablo tiene una cita muy, muy conocida que nos da el secreto. 2 Corintios, el capítulo 3 y el versículo 18. El problema es que contemplamos toda clase de cosas malas y luego decimos, ¿por qué no soy capaz de vencer el pecado? Porque estamos dejando que el pecado entre a través de la música, a través de la televisión, a través del internet, a través de las películas en el cine. Entonces, si uno mete eso en el cerebro, uno es lo que uno permite entrar al cerebro. No puede vencer mientras uno está haciendo eso. Proverbio 23:7. Tal el pensamiento del hombre en su corazón, Así tal es él. Exacto. Sí, 2 Corintios 3:18, pastor. Claro que sí. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Y esto me hace pensar de la experiencia de Moisés. Moisés subió al monte Sinaí para tener comunión con Dios. 40 años estuvo en el desierto con las ovejas en comunión con Dios. Sí. Y de ahí viene esta experiencia que tenemos aquí en 2 Corintios 3. Y mientras estuvo ya en el monte, se le pegó la gloria de Dios a la cara. Sí, es decir, le brillaba el rostro. Sí, porque contempló el carácter de Dios. Dios le reveló su nombre, que es su carácter. Y cuando Moisés descendió del monte, dice que le brillaba el rostro. Y la gente se asustó y le dijo: Moisés, cúbrete el rostro, que te queremos a ti, Moisés, pero no queremos la gloria. El punto es que Moisés fue transformado por la contemplación de la gloria de Dios en el monte. Y por esa razón, durante los últimos 40 años de su vida, no se registra en el Pentateuco un pecado que haya cometido Moisés hasta que golpeó la roca 2 veces. Tenía el hombre más manso, dice en Números, el capítulo 12 y el versículo 3. Un hombre en rectitud. Había pasado tiempo en el monte, 40 años había pasado cuidando las ovejas en comunión con Dios. Y había llegado al punto de reflejar el carácter de Dios. Y fíjese, era un hombre violento cuando estaba en Egipto, porque mató al egipcio que estaba maltratando al hebreo. Sin embargo, en el desierto, cada vez que el pueblo se quejaba, cada vez que había un problema, Moisés decía: bueno, déjeme ir a consultar con Dios. Era un hombre súper paciente. ¿Qué tal pastorear una iglesia de 1 millón de miembros, todos quejadientos y criticones, etcétera, y pasar 40 años con ellos y ni una sola vez perder la paciencia, sino hasta que golpeó la roca 2 veces? Y por eso la hermana White dice que cuando Moisés, si no hubiera cometido ese único pecado, es lo que ella dice, no hubiera muerto. Dios lo hubiera trasladado al cielo de entre los vivos, porque había desarrollado un carácter plenamente perfecto, plenamente maduro, como Enoc. Enoc caminó tan de cerca con Dios, y él era un ser humano como nosotros. Caminó tan cerca con Dios que finalmente Dios le dijo: mira, Enoc, tú no tienes ya nada que hacer ahí en la tierra. Ya tu corazón está aquí. Ven y caminemos por la calle de oro en la ciudad santa, Jerusalén. Pastor, con lo que usted acaba de decir y con el texto que acabamos de leer de Pablo, ha quedado demostrado que el proceso de la santificación es eso, un proceso. Una persona entra a los caminos de Dios y comienza ese proceso de crecimiento, ese proceso de santificación, ese caminar para llegar a la santidad. Para tranquilidad de todos los que nos escuchan, vamos a suponer que alguien muere en ese proceso, se bautizó hoy y murió en 6 meses.
pero durante esos 6 meses caminó en ese proceso de la santificación. Entonces estaba caminando hacia la santidad y va a ser salvo. Exacto. En el caso de los que usted acaba de escribir, de Moisés y no, pues pasaron muchos años en el proceso de santificación para poder llegar a donde llegaron. Pero quienes estamos en el camino, y ahí nos incluimos nosotros dos, pues estamos en ese proceso. Debemos entender que ese proceso toma tiempo. Mira, por ejemplo, pastor, yo aún siendo pastor, ya llevo como pastor 20, voy a estar entrando a mi año 26, pero en mi primero y segundo año yo me disgustaba con facilidad. Si alguien me cerraba el carro, yo aceleraba el carro y se lo ponía y le decía, y yo era pastor de la iglesia. Horrenda cosa encontrarse con Luis Fernando en esa época. ¡Wow! Alguien vino en el templo y vino a hacerme un reclamo y yo le respondí, le dije que también era hombre y que no dejara. Y me dio una vergüenza porque los otros hermanos me estaban viendo. Pero si eso pasara hoy, pastor, ya no voy a contestar. Ya así. no. Si eso pasara hoy, le digo, ok, ven, vamos a hablar aquí en privado para que la gente no escuche. Si alguien está hablándome sulfurosamente delante de los demás, lo trato con amor, con cariño. Pienso que por él Cristo también murió. ¿Comprende todo ese cambio? Toma tiempo, toma años. Así que vamos en ese camino. El problema sería que algunos, en lugar de ir en el camino ascendente, fueran en un camino descendente. Sí. Y siguieran empeorando. Yo conozco a personas de 40 y 50 años en la iglesia que siguen con los mismos hábitos Exacto. y vicios del pasado. Se la pasan criticando a todo mundo. La crítica es un pecado. Se la pasan murmurando a todo mundo. La murmuración es un pecado. Se la pasan dejando que los demás les cuenten chisme. Y Salmo capítulo 15, versículo 3 dice que eso también es pecado. Se la pasan con ojos altivos, sintiéndose mejor que los otros. Y eso lo abomina Jehová. Claro, no conocen todo el contexto bíblico. Por eso el estudiar la Biblia nos ayuda en esa perfección del carácter. Y eso es a lo que quiero animar a todos. Podemos con la ayuda de Dios. Sí. El Señor Jesucristo lo expresó de la siguiente manera. Dios espera que si nosotros estamos en la etapa de la semilla, que seamos semilla. Exacto. Si hemos alcanzado la etapa de la planta, debemos ser una buena planta. Si hemos alcanzado el nivel de un árbol por el transcurso del tiempo, Dios espera que seamos un árbol. No podemos quedarnos como semilla cuando deberíamos ser un árbol. Y luego viene el árbol finalmente con su fruto. Jesús dijo eso en Marcos el capítulo 4. O sea, Dios espera desarrollo hasta el punto en que nosotros hemos avanzado. Sin embargo, la última generación será una generación plenamente madura. Oh, sí. Una generación que ha vencido completa y totalmente el pecado en su vida, porque tendremos que vivir en el tiempo de angustia sin intercesor por el pecado. Así que si estamos viviendo en los últimos días, ¿cuánto no deberíamos nosotros dedicar tiempo, pastor, a la edificación del carácter a través de la oración, a través del estudio de la palabra y a través de la testificación? Desde luego. Claro, debemos estar ocupados en las cosas del Señor porque mientras más ejercicio espiritual hacemos, más fuerte va a ser el carácter. Y pastor, cuando usted habla de la testificación, ¿sabe qué es lo que a mí más me ha hecho crecer espiritualmente? Bueno, obviamente la oración es fundamental, el estudio de la palabra es fundamental, pero ¿de qué sirve que yo ore y estudie si no comparto eso con nadie, me lo guardo para mí? Es más, si no lo pongo en práctica. Yo lo pongo en práctica es cuando socializo con los demás. En otras palabras, cuando testifico, cuando ahora comienzo a darme cuenta que ahora mi voz es más dulce, que ahora estoy más preocupado por los demás, que ahora tengo más compasión, que ahora ya no me duele el bolsillo cada vez que tengo que meterme la mano al bolsillo para ayudar al que necesita, y que antes me dolía. Me hago entender, ¿verdad? Sí. Entonces, todo eso lo pone el Señor, y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno. Necesitamos ese proceso de transformación. No nos conformemos a este mundo, sino seamos transformados. La transformación de nuestro entendimiento, como dice Pablo en Romanos 12:2, para que podamos saber cuál es la buena voluntad que Dios tiene para nosotros. Ese es el carácter que debemos llevar al cielo. Amén. Ese Amén. carácter que se está puliendo. Vamos a suponer que estábamos en ese camino de ascenso, morimos, lo que falte lo suplirá el Señor y llegaremos al cielo con ese carácter, pero seguiremos en ese camino de ascenso. Tenemos personas que sabemos, por ejemplo, no guardaron el sábado. Por ejemplo, Martín Lutero. Sí. Pero Martín Lutero usó los dones que le dio a Dios hasta el punto donde él se había desarrollado. Dios espera mucho a donde mucho se ha dado. Y Dios le ha dado luz a la iglesia adventista como ninguna otra iglesia. Así que
la culpa que tiene una persona es proporcional a la luz que ha recibido y ha decidido no usar o ha decidido usar. Pastor, quizás algo más con respecto a la última generación. Usted dijo algo que me parece muy importante. Dijo, la última generación tiene que alcanzar un nivel superior de santidad que los demás. Porque es la última. Porque es la última. Sí. Y entonces ahí, pues, serán los vivos que estarán en pie cuando Cristo venga en gloria, ¿verdad? Exacto. Y la palabra de Dios nos muestra de esa manera en Apocalipsis 14. Así que necesitamos llegar a ese momento. Pero usted que es el experto en Apocalipsis, ¿por qué no nos dice algo más de Apocalipsis 14 en relación con esa última generación? Bueno, yo creo que nadie es experto en Apocalipsis, sino en el Espíritu Santo que dio el libro, porque todavía hasta hoy en día lucho por entender algunas partes del libro de Apocalipsis, pero Apocalipsis 14, 1 al 5, tal vez eso sería bueno terminar nuestra discusión con la generación final, los que van a estar vivos cuando Cristo venga. Sí. Como dijo el apóstol Pablo, los que vivimos, los que quedamos, seremos arrebatados con los que murieron y resucitaron. Dice, después miré, he aquí el Cordero que estaba en el monte de pie en el monte de Sión, con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ahora, pastor, lea el versículo 2 hasta el versículo 5 para las características. Oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¡Wow! En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Saben que cuando yo estaba estudiando en nuestro colegio adventista en la ciudad de Caracas, el colegio Ricardo Greenwich, a veces yo decía una mala palabra durante el día y claro, los maestros llamaban a mis padres y les contaban. Y cuando llegaba a la casa, mi mamá me lavaba la boca con jabón. Y un día mientras me estaba saboreando el jabón, miré a mi mamá y le dije, oye mamá, pero estás haciendo equivocadamente el asunto, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, tenías que haberme lavado el corazón para que la boca hablara bien. y eso es cierto. El problema no es con nuestras palabras, sí. El problema es con nuestro corazón, con nuestro ser, nuestra mente. Debemos alimentarnos con la palabra de Dios. Bueno, el tiempo se ha acabado, Dios les bendiga. Ojalá esto sea de beneficio en nuestra lucha con el pecado.